Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logic. Bienvenidos a una sesión más de este Legal Tech Summit. El día de hoy vamos a estar platicando sobre Tirando Blanche, vamos a estar platicando de qué es y qué problema resuelve. Y para platicarnos más sobre este proyecto, tenemos a María Gerlich León, que nos va a estar contando un poco más a fondo sobre esto. Buenas tardes, María, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Melanie, muchas gracias por el espacio, muy agradecida y contenta de estar con todos vosotros y también pues por haber sido invitada por Logic a este gran evento sobre Legal Tech. Yo siempre celebro estas iniciativas y me encanta estar aquí hoy, así que muchísimas gracias. Un honor tenerte por aquí, María. Actualmente funges como directora de Tirant en México. Y entonces, antes de iniciar a hablar de este proyecto, me gustaría nos contaras un poquito cómo es que llegas a este puesto, un poco de tu trayectoria y si estaba en tus planes estar aquí o no, cómo ha sido tu camino. Ok, bueno, muchas gracias. Pues como ahí lo pueden ver en mi semblanza curricular, pues me gradué de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia. Y poco después, pues se me ofreció la oportunidad de incorporarme a Tirán Lo Blanc directamente en México, ¿no? Yo nunca había venido ni siquiera de vacaciones a México y pues pensé que era pues una buena oportunidad y una buena experiencia, ¿no? Me sorprendí gratamente cuando llegué y vi todas las oportunidades que ofrece no solamente México, sino todo el continente latinoamericano, ¿no? En el ámbito en el que nosotros desarrollamos ese Tirán. Entonces, eso es un poquito cómo aterricé en México y en concreto en Tirán, México. Y ya llevo 5 años en los cuales pues no he parado pues de aprender y de pues enfrentarnos a nuevas situaciones, nuevos retos, ¿no? Y es un ámbito, el tema de la tecnología legal, pues muy dinámico, con grandes oportunidades y es algo que nos mantiene muy motivados. Muchísimas gracias, María. De tu currículum también nos llama mucho la atención que también formaste parte, como nos contabas, de como editora. Platícanos un poquito cómo fue esto, siendo abogada, editora de estos libros que tratan de derecho, cómo eran tus actividades, qué te tocaba hacer. Sí, pues precisamente cuando me incorporé a Tirán Lo Blanc, inicialmente me incorporé como la editora de Tirans México. Y básicamente, pues lo que se hace desde ese trabajo es pues la revisión de las propuestas editoriales, ¿no? Incluso también pues proponer temas a personas que puedan escribir sobre un tema pues de actualidad jurídica, ¿no? También hacemos pues, toda una serie como de convenios con instituciones académicas que, pues, por cierto, en México son muchas y de muy buena calidad. Y eso es básicamente como me incorporé a Tirant Lo Blanc, que también pues es importante decir que Tirant, aunque pues ha desarrollado otras dos líneas de las cuales yo voy a hablar después, la editorial viene en el corazón de la compañía, ¿no? Entonces, haber podido ser la editora de un país, pues me pude familiarizar un poco con esa esencia de Tirant y poder implicarme también con el sector legal en México, porque pues justo nosotros apostamos por poder editar siempre obras de gran calidad y de tendencia, ¿no? Entonces, esa fue un poco la experiencia como editora, aunque decir que nunca la he abandonado, seguimos en esas luchas, ¿no? Y es un verdadero honor hacerlo en México. Increíble, maestra. Pues nadie conoce mejor Tirant que tú y por eso te queremos preguntar, ¿qué es Tirant Lo Blanc y qué problema resuelve? Ok, bueno, pues lo primero, ¿qué es Tirant Lo Blanc? Tirant es un grupo editorial de contenido jurídico que principalmente desarrolla su trabajo en tres líneas, que son las que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Tirant Editorial, Tirant Tech y Tirant Formación. Antes de explicarles cada una de estas líneas, me voy a permitir decirles qué problemas resolvemos a lo largo y de forma transversal de cada una de estas líneas, ¿no? El problema que queremos resolver es conectar el derecho con sus operadores, ¿no? Parece algo demasiado obvio que pues un litigante o un juez o un proyectista de sentencias o incluso un funcionario público tiene que estar familiarizado con todo tipo de información jurídica. Y digo que parece una obviedad porque parecería que es parte de su quehacer diario. Sin embargo, la realidad es que en este mundo pues tan complejo, con un exceso de información en el que vivimos, ¿no? Eso no siempre es posible. Entonces, nuestra función es, de forma transversal en estas tres líneas, generar ese contenido jurídico de gran calidad, también con una cantidad considerable,
y en tiempo real, ¿no? O sea, creo que uno de los ejes de nuestra realidad en 2023 es la rapidez en la que fluye la información y, sin embargo, no siempre esa información fluye de forma fiable y confiable. Entonces nosotros venimos a llenar ese hueco de poder generar ese contenido jurídico de calidad y ponerlo a disposición de los operadores jurídicos de una forma pues eficaz, eficiente, actualizada y, como digo, de calidad, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? O sea, este problema lo resolvemos a través de estas tres líneas que yo les estoy exponiendo en esta pantalla, ¿no? En primer lugar, Tirante Editorial, que como decía al principio, pues sí, es nuestro corazón y es lo que probablemente muchos de ustedes conozcan de nosotros, ¿no? Editamos libros en materia jurídica. Siempre le metemos ese factor de innovación y nuestros libros tienen estos factores tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, generamos libros electrónicos o incluso se insertan dentro de bibliotecas virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, otra de nuestras líneas de generación de contenido jurídico es a través de nuestra línea Tirant Tech, en la cual pues tenemos distintas plataformas tecnológicas para resolver problemas jurídicos. Por una parte tenemos pues nuestra base de datos de fuentes primarias y de fuentes secundarias, ¿no? Pero otras infinidad de herramientas tecnológicas a las cuales siempre pues hemos apostado mucho pues por la innovación y la tecnología. Después ya les explicaré un poco más. Y por último, Formación. También nosotros implementamos cursos y programas en materia jurídica, de forma que pues las operadoras puedan tener pues esa formación constante que requiere para pues desempeñar su trabajo diario, ¿no? Entonces, respecto pues a esa primera pregunta, definitivamente nosotros tratamos de conectar el derecho con sus operadores, ¿no? A través de contenido jurídico de calidad y en tiempo real. Y lo hacemos a través de estas tres líneas, ¿no? Te pediría, Melanie, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Claro. porque justo en este tema de cómo lo hacemos, a mí me gusta pues siempre como esquematizar las cosas y seguramente si entre la audiencia hay personas que han estado en el mundo del emprendimiento, en el mundo de generar modelos de negocio, ¿no? Han visto previamente este esquema de Value Proposition Canvas, ¿no? O el, el esquema de la propuesta de valor. Yo me voy a permitir desgranar la propuesta de valor de Tirant a través de este esquema que es, como digo, pues muy utilizado en estos ámbitos, ¿no? En este esquema tenemos pues dos partes, ¿no? Tenemos la parte derecha que se centra pues en el cliente, ¿no? Se centra en el tema de cómo interactúa el cliente, ¿no? Y entonces, nuestro cliente en Tirant es claramente pues el operador jurídico, ¿no? Y nuestro operador jurídico tiene pues algunos trabajos que hacer, ¿no? En Customer Job tiene algunos dolores o cosas que le molestan al hacer ese trabajo y tiene algunos beneficios para hacer ese trabajo, ¿no? O ganancias. Bien, ¿cómo lo traspasamos nosotros en Tirant? ¿Cuál es el trabajo de un operador jurídico? Pues realizar tareas jurídicas como, por ejemplo, redactar escritos, estudiar casos jurídicos, investigar temas jurídicos, ¿no? Eso es lo que cualquier operador jurídico, esté donde esté, ya sea pues el ámbito de la judicatura, en el sector del litigio, en el sector público, ¿no? Tiene que realizar esas tareas, ¿no? Y a la hora de realizarlas, pues se encuentra con los distintos, pues lo que aquí llamamos dolores en este esquema, ¿no? ¿Y qué dolores podemos encontrar? Que no son únicamente propios del derecho, sino de, pues, yo creo que de la realidad moderna en la que vivimos, ¿no? Pues que tenemos un exceso de información, ¿no? O sea, al final todos podemos acudir a cualquier buscador, especialmente pues a Google, y ponemos cualquier cosa y nos sale infinidad de resultados, ¿no? Sin embargo, tenemos un exceso de información. Otro dolor que tenemos es que tenemos poco tiempo para resolver cada una de esas situaciones jurídicas. Y paradójicamente, además de tener mucha información, tenemos falta de confiabilidad en esa información, ¿no? Y entonces también se aúna al anterior problema, que es que como no tenemos demasiado tiempo, es demasiada la tarea de tener que filtrar y tener que cubrir todo el contenido o toda la información que encontramos, ¿no? ¿Y qué quiere ese operador? O sea, cuando está realizando su trabajo. Pues en realidad lo que quiere es resolver en tiempo y forma los casos, ¿no? Es decir, si tenemos un cliente que nos ha pedido que
que interpongamos una demanda, pues lo que queremos es ofrecerle la demanda lo mejor hecha posible y lo más rápido posible, ¿no? Queremos éxito y dentro del ámbito jurídico, pues el éxito, como todos sabemos, es pues relativo, ¿no? Probablemente la presentación en tiempo y forma de la demanda, pues eso ya puede considerarse un éxito. O hay casos, hay veces que están perdidos, pero haber llevado una buena defensa es considerado pues un éxito, ¿no? No siempre pues ganar. Ahora, esa es la conceptualización que nosotros hacemos pues, de nuestro cliente, de la realidad jurídica en cada uno de los países donde estamos, ¿no? ¿Qué tenemos en el lado izquierdo? Pues aquí sí tenemos nuestra propuesta de valor, ¿no? En el centro tenemos el regalito que pues, representa nuestro producto, ¿no? Nuestro producto, como decía anteriormente, es ofrecer contenido de calidad a través de estas tres líneas, ¿no? A través de publicaciones jurídicas de gran calidad, tirante editorial, a través de cursos y programas académicos también de gran calidad, dinamismo y agilizados en Tirant Formación, y tenemos Tirant Tech para pues, ofrecer plataformas tecnológicas que cumplan con esas mismas funciones, ¿no? A través de estos tres productos, o pues el producto Tirant, ¿cómo calmamos los dolores que previamente estaba yo explicando? Les ofrecemos buen contenido, es decir, ya no nos perdemos en ese exceso de información, pero que no es completamente confiable, ¿no? Les ofrecemos ese buen contenido, tanto de fuentes primarias como secundarias, es decir, pues leyes, reglamentos, tanto federales como estatales, jurisprudencia actualizada en tiempo real, y secundaria como pues generación de formularios, generación de esquemas, libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, en este esquema también, pues también vais a ver ahí los game creators, ¿no? Que son pues los potenciadores de las ganancias, ¿no? Nosotros en todas nuestras líneas apostamos fuertemente por la innovación tecnológica, por una actualización de los contenidos, como ya he dicho varias veces, pues, en tiempo real, por supuesto una calidad en cada uno de los formatos de contenido que tenemos y también, por qué no decirlo, con ese toque de prestigio que creo que hemos construido en Tirant a lo largo de los años, porque ya después vamos a hablar un poco de pues, cuál es la historia de Tirant en el tiempo. Melanie, no sé cómo voy de tiempo para esta Todo bien, pregunta. todo bien. Yo te voy avisando, hasta ahorita estamos todo en orden. Y sí, justamente la siguiente pregunta es sobre la historia de este proyecto. Creo que Tirant es el gran ejemplo de cómo es renovarse o morir, porque inicia desde hace muchísimos años, como muchos lo conocimos, y es como lo conocemos a lo mejor con una librería normal, libros en físico, y tienen una evolución increíble. La plataforma de la que nosotros en Logic utilizamos es bastante completa, les recomiendo mucho por ahí chequen todos los formularios, está la parte de la Gaceta, la parte de los libros, etcétera. Entonces, por favor, platícanos un poquito de cómo ha sido esta evolución para llegar hasta donde es ahorita. Sí, bueno, pues aquí he puesto un pequeño timeline de la evolución de Tirant a lo largo de los años, aunque pues aquí la verdad es muy visual, muy resumido, ¿no? Para los que estamos desde dentro, pues hasta me da un poco de vértigo, ¿no? Pero pues ahí el primer hito es el nacimiento de Tirant Lo Blanc, como pues se dice en una librería especializada en Derecho en Valencia, España, ¿no? Y es ahí cuando pues después empezamos eh, a generar nosotros nuestros propios libros, ¿no? Ya no solamente éramos una librería, sino que dimos el siguiente paso de decir, bueno, vamos nosotros también a ser editorial jurídica, ¿no? Y de ahí parece que se detiene el tiempo, pero tampoco es así, ¿no? O sea, yo creo que Tirant Lo Blanc se consolidó como editorial jurídica en torno a los años 80 y 90, ¿no? Pero el siguiente granito es que en el año 2000, que puede, bueno, depende de la edad que tengamos, ¿no? Pero puede ser hace poco, pero ya han pasado 23 años, ¿no? En el año 2000 generamos la primera versión de nuestra base de datos porque entendimos perfectamente que el mundo iba hacia allí, que no nos podíamos quedar como siendo una editorial, sino que el sector nos estaba indicando que las editoriales jurídicas ya no solamente iban a cumplir su cometido ofreciendo libros, ¿no? Sino que teníamos que desarrollar nuestra propia tecnología. Es decir,
que este granito del 2000 a nuestros días pues no se ha detenido, ¿no? La línea de Tirantec, de hecho, es una de las más fuertes que ahora tenemos y hemos ido potenciando y potenciando nuestras plataformas, ¿no? En 2006 nace Transformación y también ninguna de las tres líneas ni se ha detenido, sino que ha ido pues evolucionando, ¿no? Después iniciamos nuestro proceso de internacionalización. El primer país al que llegamos fue a México en 2010 y desde entonces nos hemos internacionalizado, como pueden ver en la tabla, a Colombia, a Chile, a Brasil y a Costa Rica este mismo año. O sea que como pueden ver, es un... esos pluses o esas adicionales de, bueno, yo la puedo compartir, no hay ningún problema. Un segundo, por favor. Una disculpa, sí. Un momento de se me fue el internet, pero listo. De nuevo. Disculpa, maestra. Adelante. Un segundo, porque ahora no sé cómo salir de aquí. Un segundo. Ah, ya, ok, vale. Sí, perfecto. Y entonces, como pueden ver por el camino, por ejemplo, en 2016 lanzamos Tidant Analytics, ¿no? También por ahí se lanzó en 2021 Sofía, de la cual después les voy a hablar. En el ámbito pues, del prestigio, desde el 2014, es decir, ya casi hace 10 años, hemos sido siempre y reiteradamente nombrada la editorial jurídica de mayor prestigio según el ranking español. Perdón. Y, pues en fin, ahí vamos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. También por acá nos incluías este mapa. Ah, sí, perfecto. Un segundo, por favor. Claro. Ya, perdón, ¿eh? No. Sí, en la línea del tiempo también se mencionaban como los hitos de nuestra internacionalización. Y es que dentro de nuestra historia, pues no se puede entender Tirán si no entendemos que a partir de la llegada a México en 2010, entendimos que nuestro espacio natural de desarrollo iba a ser Iberoamérica, ¿no? Tanto es así que, como pueden ver, cada uno de los, pues sí, de los símbolos es una de las oficinas de Tirante en el mundo, ¿no? Pretendemos, o sea, esa es nuestra pretensión, después les hablaré de cómo veo Tirante a los 5 o 10 años, ¿no? Pero pretendemos ser el grupo editorial jurídico de referencia en Iberoamérica. Pensamos que ese es nuestro ámbito de desarrollo natural y este proceso de internacionalización ha sido muy dinámico. Como decía, recientemente incorporamos Costa Rica al grupo editorial este mismo año, en 2023, y pues estamos muy motivados de seguir con esta visión iberoamericana en las tres líneas que ya les he dicho previamente, ¿no? Y sería un poquito lo que les quería contar en este punto. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los mayores avances en términos de crecimiento y retos que has enfrentado durante este proceso de crecimiento de Tirant? Sí, pues a ver, aquí yo quería pues decir tres grandes retos o realidades que hemos enfrentado recientemente. La primera ha sido pues la internacionalización del grupo, que previamente he mostrado ese slide donde pues pueden ver ustedes dónde estamos presentes, ¿no? La internacionalización del grupo y convertir a Tirant lo Blanc en una empresa con visión iberoamericana, pues desde luego ha supuesto pues toda una adaptación, pues para empezar, corporativa, ¿no? De empresarialmente poder llegar a ser esa empresa internacional. Luego también incluso un tema de cultura, ¿no? De poder permear en los mercados donde estamos sin perder nuestra esencia, pero adaptándonos siempre a la realidad de cada uno de los países, ¿no? Y también pues cambio de mentalidad, y es un poco el primer punto que decía, ¿no? En el tipo de empresa que éramos
y que queremos ser, ¿no? Entonces, ese fue y está siendo un reto constante y cada vez que somos más grandes en un país, ¿no? Por ejemplo, en México, que tenemos bastante presencia, pues surgen nuevos retos de entender el país, de seguir consolidándonos dentro de ese país, ¿no? En segundo lugar, y creo que seguramente mis compañeros anteriores si quieres, o sea, tenemos que volver al anterior slide porque después voy a hablar sobre esto, perdón. En segundo lugar, el tema de la pandemia, seguramente ya se ha mencionado en este evento previamente, ¿no? Yo creo que la pandemia supuso, más que un cambio de mentalidad, supuso una profundización en la mentalidad tecnológica, ¿no? Y una ruptura entre aquellos que pueden desarrollar la tecnología y usarla y aquellos que no. Entonces, bueno, a nosotros la pandemia, como para todos, pues nos dio un giro de 160 grados. Afortunadamente ya teníamos desarrollada toda pues la parte digital, ¿no? Y lo que nos ayudó mucho es a potenciarla y eso fue pues motivo de mucho orgullo porque yo creo que hay muchas empresas que se quedaron por el camino en la pandemia justo porque no habían hecho los deberes previamente, ¿no? Y nosotros pudimos seguir adelante y no solo eso, sino profundizar en la ambición de tecnología innovadora que tenemos, ¿no? Y por último, el tema de la innovación, que siempre está pues en nuestro ADN desde que en el año 2000, como antes exponía, lanzamos nuestro primer producto digital, ¿no? La verdad es que tener una mentalidad innovadora pues siempre es un reto, porque siempre puedes llegar a acomodarte en lo que ya tienes, ¿no? O en pensar que lo que tú ya tienes ya es lo mejor y que para qué le vas a echar más herramientas o nuevas funcionalidades y demás. Y nosotros siempre nos hemos puesto como reto pues apostar por esa innovación tecnológica, ¿no? Entonces, aunque no son los únicos desarrollos que hemos hecho yo aquí, me voy a permitir, si me lo permiten, explicar ciertos desarrollos que pues han supuesto un hito especialmente importante para nosotros, ¿no? Y que fueron un avance en el sector porque además toda nuestra tecnología la desarrollamos nosotros in-house y además por así decirlo, la mentalidad iberoamericana, ¿no? Muchas veces se exporta la tecnología de Estados Unidos y nosotros, especialmente en el sector legal, nosotros siempre hemos desarrollado la tecnología pensando en la realidad iberoamericana, ¿no? Entonces, bueno, por eso les estoy poniendo aquí Tirant Analytics, ¿no? Que como se veía en la tabla del tiempo previamente, fue lanzada en 2016 y Tirant Analytics lo que pretende, y ya está plenamente incorporado en todas nuestras bases de datos, es, entre otras cosas, por ejemplo, la predecibilidad, si se puede decir así, en las resoluciones judiciales, ¿no? Poder no solamente tener acceso a N cantidad de jurisprudencia o a N cantidad de información legal, sino que Tirant Analytics te pueda hacer disponer de esa información legal de una forma como oportuna, ¿no? Esta tecnología, por ejemplo, permite que cuando un abogado se está enfrentando a un divorcio y le ha tocado X tribunal o X juzgado, pueda pues determinar sus posibilidades de éxito, ¿no? Y en unos pasos muy sencillos y la herramienta pues nos lanza como un árbol de decisiones, ¿no? Entonces, volviendo como a la tablita que les he enseñado sobre jobs to do y pains and gains y todo esto, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, esto para los pues, operadores jurídicos, especialmente para los litigantes, es un verdadero factor diferencial y es pues, una verdadera oportunidad, ¿no? Para explorar los porcentajes de probabilidad de éxito o de fracaso que tiene antes de enfrentarse al juicio en sí, ¿no? Y de tal forma que pues, pueda crecer también su negocio. No sé si me he dado a entender con esta herramienta, pero Claro. supuso pues una verdadera ruptura. Creo que fuimos y somos la primera base de datos que incluyó este tipo de tecnología en México, por ejemplo, y bueno, a día de hoy sigue implementándose y sigue afinándose, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva.
Tirant Contadores fue otro de los desarrollos que lanzamos recientemente, de hecho lo lanzamos hace un año, y es que vimos que en México pues había la necesidad de tener una plataforma especializada en el ámbito fiscal, ¿no? Porque, pues sí, en México existe la particularidad, tenemos cada uno de los países donde nosotros estamos, ¿no? Vimos la necesidad de que el ámbito fiscal tuviese su propio espacio, ¿no? Porque al final es un sector en el que quieren mucha información, sino que quieren información para pues, las situaciones que se presentan, ¿no? Entonces lanzamos en 22 la plataforma Tirant Contadores, ¿no? Que es una plataforma digital exclusiva para el contador, y cuenta sobre todo con herramientas para pues, la práctica contable. Por ejemplo, contamos con unas calculadoras fiscales, contamos con herramientas que pueden conectarse directamente con la información que otorga el SAT, ¿no? Y además seleccionamos la legislación relevante para el contador, la jurisprudencia relevante para el contador, así como el fondo editorial jurídico relevante a efectos fiscales, ¿no? Entonces, esto fue también un hito de nuestros desarrollos y recientemente lo lanzamos. Si quieres, Melanie, pasamos al siguiente. Otro de los innovaciones que hicimos, esta fue en 2021, fue el lanzamiento de Sofía. Sofía se inserta en nuestra guía, es el asistente jurídico inteligente, porque es una herramienta capaz de analizar todos los escritos jurídicos que el usuario le plantea, y no solamente los analiza, sino que sugiere ámbitos de mejora, ¿no? ¿Y cómo hace esto? Pues mediante inteligencia aumentada y lingüística computacional. Hace análisis predictivos y te recomienda, por ejemplo, vuelvo al caso del divorcio, ¿no? Si nosotros le damos a Sofía un escrito de divorcio, una demanda de divorcio, Sofía pues nos va a sugerir, bueno, es que no has puesto tal jurisprudencia, o te ha faltado esto, o esta ley la puedes correlacionar con esto otro, ¿no? Entonces pensamos que, volviendo a la tabla de los gains and pains, ¿no? Sofía nos da ese valor añadido, además de decirte, bueno, yo te doy el formulario, yo te doy el machote, como se dice en México, ¿no? Con Sofía podemos perfeccionar los escritos jurídicos y nuestra labor como operadores jurídicos, y fue un lanzamiento pues muy importante. También, sin ser pretenciosa, puedo decir que es un lanzamiento único en su especie, al menos en español, y adaptado a la legislación y a la jurisprudencia y a la realidad del contenido jurídico de cada uno de los países, y realmente está funcionando muy bien, y les invito además, si en Logic ustedes tienen ya el acceso, que sé que lo tienen, a que jueguen con ella, ¿no? O sea, es muy enriquecedor. Y por último, si quieres pasar a la última, recientemente, y también fue en este mismo año, hicimos el lanzamiento de Tirant Biblioteca Global. Como decía, dentro de nuestra esencia está pues la edición de libros jurídicos, ¿no? Pero también siempre metiéndole esa innovación, ¿no? Entonces, nuestra biblioteca virtual tiene pues esta biblioteca virtual la llamamos global porque tiene todo el fondo de cada uno de los países donde está tirando. Entonces, tiene pues una infinidad, ¿no? Pero más de 10.000 libros jurídicos sobre absolutamente todas las materias, y no es simplemente un repositorio de contenidos, sino que le hemos querido pues dotar de ciertas funcionalidades, por ejemplo, la lectura por voz o la búsqueda inteligente dentro del propio libro, ¿no? De tal forma que, de nuevo, facilitamos el trabajo de los operadores jurídicos. Si están buscando sobre X tema, pues pueden buscarlo de forma mucho más rápida y buscarlo y encontrarlo entre la mejor doctrina jurídica en Iberoamérica, ¿no? Entonces, creímos que no bastaba con tener la biblioteca segmentada, por así decirlo, por país, ¿no? De tal suerte que los mexicanos podían consultar el fondo mexicano o el fondo español o lo que fuese, sino que teníamos que lanzar esta biblioteca global que sin ser pretenciosa, creo que es la biblioteca digital jurídica más grande en Iberoamérica actualmente, o al menos no conozco una
esta envergadura y con las funcionalidades que tenemos. Eso es en cuanto a los retos de innovación, eso es un poco lo que les quería contar, Melanie. Muchísimas gracias, bastante interesante. También me gustaría preguntarte qué obstáculos has encontrado más frustrantes en este proceso, desde tu dirección, desde tu visión, que has encontrado más difícil en todo esto que nos platicabas con anterioridad. Claro que sí. A ver, bueno, pues de alguna forma ya lo he ido mencionando a lo largo de esta charla, pero un primer obstáculo creo que es que muchas veces en el ámbito jurídico se trae la tecnología, por así decirlo, que es ajena a nuestro sistema jurídico de un corte pues más continental, ¿no? Ha habido empresas o ha habido pues iniciativas que han intentado pues traer la tecnología que se había desarrollado desde Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, esta tecnología pues no se ajusta completamente a nuestra realidad jurídica, ¿no? Entonces creo que un obstáculo es que precisamente había que elaborar tecnología jurídica pensada para nuestra realidad iberoamericana, ¿no? Y ese fue pues un primer obstáculo que creo que es común en todos los desarrollos de tecnología jurídica, y probablemente mis compañeros que me han precedido han hablado de ello, ¿no? Porque además muchas veces las ideas vienen de esas latitudes, ¿no? Y siempre está la problemática de si eso va a ser útil realmente para nosotros, y en caso de que sí, cómo se puede para, yo creo que cualquier empresa o cualquier persona que se inserte en temas de legal tech, es la mentalidad de los operadores jurídicos, ¿no? Que pueden estar un poco estancados, por decirlo de alguna forma, a la forma de trabajar desfasada, ¿no? De no actualizarse, de información, de siempre tener como un trato que quizá, y más a partir de la pandemia, sea desfasado, ¿no? Entonces, creo que el tema de la mentalidad, aunque, bueno, creo que en este foro hay principalmente personas jóvenes que ya no corresponden a esta realidad que estoy describiendo, lo cierto es que la práctica profesional jurídica, y estoy hablando de México, esa mentalidad más estancada, por decirlo así, trabajar, y creo que eso está suponiendo pues una ruptura generacional, ¿no? O sea, conforme se están incorporando al trabajo, pues ya no solo la generación millennial que estamos plenamente incorporados al trabajo, sino ya se están incorporando las generaciones X, la generación Z, por ejemplo, perdón. Entonces yo digo, bueno, se irá salvando esa mentalidad estancada de no usar la tecnología pues para el trabajo jurídico, pero al mismo tiempo se está generando esa ruptura entre generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de mentalidad siempre es un obstáculo que hay que tener en cuenta de cómo poder adaptar las cosas, ¿no? Muchísimas Y gracias. justo el tercer tema que quería, perdón, el tercer tema que quería hablar era precisamente ese choque generacional y también una ruptura entre los tipos de operadores, ¿no? El choque generacional ya lo he mencionado, ¿no? Esto de los nativos digitales que ya se están incorporando a la vida profesional, ¿no? O sea, hoy en día los que se están graduando hoy en día pues han nacido, por ejemplo, en el año 2000 cuando nosotros lanzamos nuestra primera base de datos, ¿no? Pero no solamente existe ese choque, sino que creo que cada vez hay más distancia entre los operadores jurídicos que tienen la oportunidad de acceder a la tecnología y aquellos que se han quedado estancados. Y eso sería. Muchísimas gracias por esta amplia respuesta, maestra. También te queríamos preguntar, en tu visión, ¿dónde se encuentra Tirant en 1, 5 y 10 años? ¿Qué sigue para ustedes? Bien, me encantan estas preguntas porque como que te hacen pensar, ¿verdad? Pues en un año lo que creo que vamos a estar haciendo en Tirán México es seguir la línea de lanzar buenos libros jurídicos, seguir la línea de
que nuestra plataforma se utilice y se conozca y sea de utilidad para los operadores jurídicos, y seguir con la línea de lanzar programas académicos de utilidad y actualización y siempre acomodándonos a las temáticas que se den en el año, ¿no? Pues, por ejemplo, si saliese una ley sobre, está en el Senado ahora mismo, ¿no? La Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, pues nosotros tenemos que salir con contenido de esas características, ¿no? En 5 años, ojalá, nos gustaría como grupo estar consolidados como líderes en todos los mercados que he mencionado anteriormente. México, en España, estamos ya ahí, ¿no? Pero en México, en Colombia, en Chile, en Brasil y en Costa Rica, habernos consolidado como en las 3 líneas, como pues líderes en nuestro sistema, ¿no? Y en 10 años, pues yo veo a Tirante en más países de América Latina, y veo a Tirante consolidando pues esa visión iberoamericana que tanto perseguimos, ¿no? Es un poco como vislumbro yo el corto, medio y largo plazo. Muchísimas gracias, maestra. También, como última pregunta, esta puede ser como de dos maneras. Si pudieras darte un consejo a ti mismo desde tu dirección al inicio de este proyecto, ¿qué te dirías? Aunque también podrías añadirnos qué les dirías a la gente que estuvo antes de ti en Tirant, algún consejo hace unos 10 años a lo mejor. Entonces, como nos gusta es responder esta parte. Claro, a ver, pues si yo pienso en la trayectoria corta de 5 años que llevo, ¿no? Creo que al final ha sido muy enriquecedora y muy importante en mi vida. Yo le diría pues, a esa persona que llegó a México hace 5 años que tiene que tener ciertas, o más bien tiene que prestarle atención a ciertas aptitudes, ¿no? La primera es la aptitud de observar el medio en el que te estás moviendo. Yo creo que eso es importante, hay que observar, hay que analizar dónde estás, por qué las cosas suceden así, te estás situando, sin comparar tu lugar de origen, ¿no? Porque no sirve, puede llegar a servir, pero creo que si observas y entiendes el medio en el que te estás moviendo, seguramente encuentras respuestas adaptadas y más acertadas, ¿no? Precisamente la segunda es un tema de adaptación. Creo que nuestras generaciones que dicen que son frágiles, que dicen que son, ¿no? que somos la generación de cristal, que, en fin, pero creo que a lo mejor pues, puede llegar a ser cierto en algunos sentidos, pero creo que nosotros hemos desarrollado una gran capacidad de adaptación a los medios en los cuales nos hemos movido, ¿no? Una capacidad de adaptación, por ejemplo, a la pandemia, la capacidad de adaptación a la situación climática en la que estamos, ¿no? Yo creo que en tanto en cuanto desarrollamos esa capacidad de resiliencia, adaptación, transformación, mutación incluso, ¿no? Podemos llegar a tener éxito en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, yo le diría a María pues que aprenda a observar, que aprenda a adaptarse al medio en el que está, ¿no? De forma rápida además, porque creo que el mundo en el que vivimos no nos espera, o sea, si te esperas 6 meses pues probablemente se vaya el tren, ¿no? También creo que tenemos que llegar a imaginar, y eso que es muy difícil, porque el mundo en el que nos movemos cambia tan rápido que hay veces que te sobrecoge la rapidez y el ritmo que se lleva, pero tenemos que llegar a ser capaces de imaginar, y por eso me ha encantado la anterior pregunta, ¿no? De cómo va a ser nuestro desarrollo en 1, 5 y 10 años, ¿no? Entonces, imaginar creo que también es una cualidad. Y por último, a mí hay algo que pues, siempre me ha gustado aplicar en la vida en general, y es pues tener palabra, ¿no? Pues, y no en un sentido como honorable, pero también, sino el compromiso, cuando se acepta un proyecto, el compromiso pues es importante, por eso digo lo de la palabra, ¿no? Pero más que palabra, pues se puede relacionar con el compromiso con los proyectos, y como crítica a nuestras generaciones, creo que eso falta mucho. Creo que somos generaciones muy bien preparadas, muy adaptables y demás, pero no somos generaciones con un especial compromiso con los proyectos, ¿no? Y yo creo que las personas que se
comprometan con los proyectos que le motivan y que se comprometan hasta el final con los proyectos que acepten o las empresas que les den oportunidades, creo que pueden llegar muy lejos, ¿no? Entonces, yo esas son como las 3, 4 cosas que creo que podría llegar a recomendar a un externo, incluso a mí misma, si volviese a enfrentarme a lo mismo. Muchísimas gracias, maestra. Ahorita hemos llegado al final de estas preguntas que teníamos preparadas. Y por aquí teníamos una pregunta en el chat. Wow, ¿cómo se contrata a Sofía? ¿Por suscripción? Porque sí, es increíble el trabajo que hacen desde Tirán. Como dices, yo creo que no hay un mayor referente de casa editorial plataforma. Entonces, si nos puedes platicar rápidamente cómo podemos acercarnos a la plataforma, cómo podemos suscribirnos. Sí, claro, muy fácil. Sofía está insertada dentro de Tirant Online México. Entonces, si ustedes quieren recibir mayores informes, incluso si la quieren contratar, que efectivamente es un esquema de suscripción, una suscripción anual, bueno, a 1 año o a 3 años, ¿no? Ustedes pueden meterse directamente en la página de Tirant Online México, que será el primer resultado que les salga en Google. Si rellenan el formulario de información, nosotros le llamamos y les podemos hacer una demo. Así es como se contrata o se explora a Sofía. También incluso en YouTube pueden ver vídeos de demos que hemos hecho así en abierto, si es que quieren investigar un poquito sobre Sofía. Y también les invito, ¿por qué no?, a que se conecten con nosotros a través de redes sociales para que vean un poco todo lo que hacemos. Pero sí, les recomiendo que se metan a Tirant Online México y rellenen el formulario y nosotros le llamamos para hacerles una demo en vivo. Excelente, muchísimas gracias. Maestra, ¿y cómo te encontramos a ti? ¿Tienes algún correo, LinkedIn para tener acceso contigo? Sí, pues yo encantada de estar en contacto con todos ustedes. Me pueden contactar en LinkedIn, estoy enviando mi nombre completo para que me encuentren. También estoy enviando mi correo electrónico. Y también pues tengo redes sociales, especialmente Twitter, pero ciertamente, principalmente LinkedIn para temas pues profesionales, ahí me pueden encontrar. Y donde sí somos muy activos en Tirant es en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. En cualquiera de esas redes sociales pueden ustedes pues seguir un poco lo que estamos haciendo e involucrarse en la medida que ustedes quieran en nuestras iniciativas. Muchísimas gracias. Por el momento ya no tenemos más preguntas en el chat y no me queda más que agradecerte y felicitarte por tu gran labor en este alto puesto de una plataforma increíble que a todos nos ha ayudado en la carrera o ya en la vida profesional. Entonces, muchas gracias por su trabajo y su esfuerzo. Al revés, muchísimas gracias por el espacio, por la organización excelente que ha hecho Logic de este evento, que espero que siga yendo igual de bien que ha ido hasta ahora. Y gracias a todos ustedes por seguirme y, bueno, seguirnos y escucharme un ratito. Y gracias, Melanie, por tu excelente pues, moderación. Muchísimas gracias, maestra. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, adiós.